Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría que nos acompañen este martes, que tenemos contenidos muy cuidados para ustedes, muy pensados para que pasemos un buen rato y que reflexionemos también un poquito. Y además con la muy agradable también compañía de Huemansin Rodríguez y de Rafael García Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Mi querida Laura, amigos del auditorio, como siempre, muy contento de saludarlos. Muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Seguimos compartiendo obras, imágenes de Carlos Amorales. Ya les platicaremos en algún momento por qué estaremos compartiendo estas imágenes de un hombre que nos representó en la Bienal de Venecia en 2016, que además ha incursionado no solo en las artes plásticas, como lo es la escultura y el dibujo, la pintura, sino también ha hecho animación. Ahí lo dejamos en el aire y estaremos disfrutando y estarán viendo a mis espaldas a lo largo del programa algunas de sus creaciones. Hueman, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos? Y para abundar un poco más en Carlos Amorales, en el trabajo que ha hecho como artista, también hay algo muy interesante que pueden leer en Noticias 22 Digital y que podrán ver el próximo sábado en Semanario N22. Rápidamente les cuento, Carlos Amorales se vincula con algunas personas que trabajan en el mundo textil para crear cubrebocas y dárselo a las personas que en este momento más lo necesitan y que no pueden pagarlo. Entonces, lo que está buscando es una cadena económica y que también es una cadena solidaria, así que los invitamos a que nos visiten en Noticias 22 Digital. Y bueno, dicho esto, ¿qué les parece si comenzamos con información que tiene que ver con la circunstancia que nos aqueja de todo el mundo, pero que no nos pega igual a todos? Nosotros tenemos cierta tranquilidad de poder incluso estar trabajando desde casa y ponernos en contacto con todos ustedes, pero hay personas a quienes las cosas no les van igual de bien y lamentablemente eso pasa con los sectores que siempre han estado relegados, oprimidos y también maltratados. Vamos a continuación a conocer un poco cuál es la circunstancia que viven esos sectores en este momento de COVID-19. Con el objetivo de mitigar las condiciones de rezago histórico en atención a la salud, las dificultades para acceder a la información y las consecuencias sanitarias y económicas que pudieran afectar a la población indígena ante la emergencia sanitaria que se vive a lo largo y ancho del país, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas presentó a los órdenes de gobierno la Guía para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante el COVID-19. En el documento se contemplan acciones de prevención, vigilancia y atención relacionadas con el virus en el contexto de los territorios indígenas, que consideran la pertinencia cultural y lingüística, así como mecanismos estratégicos para brindar asesoría y respaldo a la población indígena migrante. Esta guía responde a las recomendaciones de organismos internacionales que han instado a los estados a garantizar el derecho a la salud de las comunidades originarias, quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad dado a su condición social y económica. Entre los puntos que contempla la guía destacan los siguientes: que la información relacionada con epidemias sea difundida y transmitida con pertenencia cultural y lingüística, que las disposiciones y medidas adoptadas para hacer frente a la epidemia se implementen con pertenencia cultural y respetando las formas de organización y especificidades culturales de las comunidades. Atención de casos sospechosos por COVID-19 en las comunidades, el traslado seguro y libre de contagio garantizado a quienes lo requieran, respeto a las tradiciones de la cultura de las personas fallecidas y una estrategia de recuperación económica y social que garantice el acceso a la alimentación, así como la implementación de medidas sustentables para la recuperación económica, incluyendo programas de transferencia monetarias para proyectos comunitarios. Dichas medidas se suman a la campaña del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas del INPI, en la que se informan las medidas de prevención recomendadas por el Gobierno de México en 35 lenguas indígenas y que forma parte de la estrategia Quédate en tu comunidad. Noticias 22, Omar Vera. Fundamental reflexionar en los otros desde esta trinchera, desde donde estamos. A la hora de volver, cuando se vuelva a la nueva normalidad, siempre hay que estar conscientes de que somos parte de un todo, no solo con el planeta, sino también con las distintas sociedades que conformamos la gran sociedad. Y muy de la mano va lo que está haciendo también Literatura y Fomento de la Lectura de la UNAM, que convoca a todas las autoras que escriban en lenguas originarias para participar en un espacio que aborda temas
como la equidad de género, el impacto de la pandemia en las comunidades indígenas y cómo esto va a repercutir, insisto, en nuestro futuro. La Coordinación de Literatura de la UNAM lanza de manera virtual el ciclo Los Fabuladores de su entorno, escritoras en resistencia. El espacio convoca a autoras en lenguas originarias para abordar los desafíos que involucran la labor literaria en un idioma diferente al castellano, la equidad de género y el impacto que el COVID-19 tiene en sus comunidades. Este ciclo es un ciclo que ya tiene por lo menos 10 años en la UNAM. Es un ciclo que de manera habitual, digamos fuera de la pandemia, de lo que se trata es de circular a los autores y las obras en los planteles de la UNAM. Es decir, que no se centralice la información o las actividades literarias solamente en el campus universitario. Y con eso llevamos más de 10 años. Ahora, como dices tú, este asunto de tecnología en el que nos tenemos que mirar hacia otros soportes distintos que no sea circular entre los planteles, nos ha dado, yo creo, Víctor, que más que una pérdida, una ganancia interesante, porque la ganancia ha sido que se abre. La UNAM, a través de sus diversas escuelas, institutos y programas, ha impulsado la inclusión de lenguas originarias y sus hablantes. Tal es el caso de publicaciones. Este ciclo, trasladado al ámbito tecnológico, sin embargo, también evidencia una exclusión en el campo tecnológico. Las autoras se han tenido que someter, vamos a decir, a nuevas modalidades que quizá no conocían, a soportes diferentes, a buscar un internet estable, y eso ha sido lo primero que tenemos que mirar, desde de la parte de la producción, vamos a decir. No publicar es discriminar. Entonces, publicar en lenguas originarias es una de las acciones en las que nos estamos viendo obligados y además entusiasmados, desde luego, para apoyar estas publicaciones en lenguas. Entonces, Libros UNAM, Literatura UNAM y desde luego la revista de la universidad por parte de solamente de difusión cultural, pero desde luego también los institutos de investigaciones antropológicas, filológicas y otras áreas de la universidad, tenemos esta línea en conjunto de pensar la desigualdad en los términos científicos, en los términos humanísticos y en nuestro caso en los términos culturales. Equidad de género es otro de los sesgos de este ciclo. Si la desigualdad está en términos lingüísticos, ni nos imaginamos lo que es ser mujer y ser mujer indígena. O sea, es una doble discriminación. Entonces, nos importó muchísimo dedicar este ciclo de fabuladores específicamente a mujeres, porque además las mujeres son, y lo decimos cuando escuchemos la nomenclatura, lengua materna, porque somos las mujeres las que damos el sello de la construcción del mundo a través de las palabras. Celerina Sánchez, Eusebia Severiano y Fabiola Carrillo Tieco son las autoras que participan respectivamente en este ciclo los días 19, 26 y 29 de mayo a las 18 horas a través del Facebook que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, y hay que considerar también, ahora que se hablaba de discriminación, quizá no planeada, pero también las comunidades indígenas se encuentran en territorios que forman parte de aquellas zonas que no tienen cobertura de Internet. Gran parte de estos territorios, cerca del 80% de estos territorios, no tienen señal de Internet. Entonces también se presenta ahí un nuevo reto para dar una mayor cobertura y posibilidades tecnológicas para que estas comunidades originarias puedan tener acceso a esos servicios tecnológicos que les permitan subir sus textos, dar a conocer sus ideas, hacer conferencias, en fin, yo creo que es un gran reto. Y bueno, ¿qué va a ocurrir después de la pandemia en términos económicos? Recordemos que la anterior pandemia, la de 2009, la de H1N1, tardó 10 años más o menos la economía en recuperarse, es decir, ya nos estamos recuperando. ¿Qué nos espera ahora? Las condiciones han cambiado. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice José Luis León Manríquez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en este tema. Según algunos expertos de la política y economía en el mundo, tras la pandemia del COVID-19 sobrevendrá una tendencia hacia el aislamiento y desglobalización. Un escenario que, de acuerdo con el doctor José Luis León Manríquez, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, es similar al que se vivió tras la Segunda Guerra Mundial. Creo que lo que estamos viendo en la actualidad ya venía apuntando hacia ese proceso de desglobalización,
por todas las restricciones comerciales que ha puesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al comercio internacional y en particular el comercio con ciertos países como China, como Corea, como México, como sus aliados europeos. Pero esta variable inesperada que estamos viviendo, el COVID, la aparición del COVID-19, está planteando también una aceleración de ese proceso. Ante este fenómeno, el doctor en política plantea que el gobierno chino y otras naciones asiáticas aprovechan el vacío comercial que deja Estados Unidos y otras potencias europeas para considerarse como líderes económicos del planeta. Baste con ver, digamos, un mapa del mundo en donde estamos encontrando que para este año países europeos afectados por la pandemia, como España, como Italia, van a ver caer sus economías a tasas -8, -9%. Los países de América Latina irán en un sentido parecido. También Estados Unidos registrará tasas de crecimiento negativas, pero China registrará tasas de crecimiento positivas al final del año 2020, lo mismo que Corea y algunos otros países de la región asiática. En el panorama nacional, la estrategia económica tendrá que ir en favor de reorientar el presupuesto público hacia rescatar la mayor cantidad de empleos formales e informales, lo que evitará un poco el sufrimiento político, económico y social que la epidemia está generando. Creo que lo que se necesita no es necesariamente apoyar a la empresa, sino apoyar la generación de empleos que hacen estas empresas. Y por supuesto también será necesario apoyar a la economía informal en México, que representa alrededor del 60% del mercado laboral. Noticias 22, Omar Vera. Y es que es un tema muy importante porque consideramos una circunstancia similar que haya vivido nuestro país es la crisis de 2009. En esa época hubo una caída de la economía mexicana muy importante que afectó un poco a las industrias culturales. Y ese afectar un poco significó en la pérdida de 43,000 empleos, que de alguna manera se pudieron recuperar algunos 13,000 al año siguiente en el 2010 por las fiestas del centenario y del bicentenario. Si consideramos que ese momento sí fue una crisis importante, pero que no impactó demasiado al sector cultural, sí tenemos que poner en consideración que la actual crisis que ha detonado la presencia de la pandemia COVID-19 está sobre una crisis que ya existía y que los números los sabremos en el próximo mes de noviembre, cuando sean liberados los datos del ejercicio fiscal en el observatorio, en los diferentes también sistemas que llevan la contabilización del sector cultura, y se sabrá cuánto fue lo que se perdió el año pasado, pero muchas personas están haciendo estimaciones de que hubo una caída muy importante, especialmente de los donatarios en el sector cultura, que se sumará a lo que estamos viviendo hoy y que sabremos realmente cuántos trabajos se perdieron cuando estos datos se liberen el año entrante. Así que no es una cosa menor, sí es algo para considerarse, y hay un apartado muy importante en este momento que tiene que ver con una oportunidad, y es lo que nos está contando justo en esta ocasión. Hace 9 años, donde se cayó en muchas partes de la actividad económica cultural, pero se creció en la parte que tiene que ver con nuevas tecnologías. Hoy seguramente estaremos viendo un crecimiento considerable en esta área, que es lo que mencionaba hace un momento Laura, porque si bien allí es donde ahora fluyen mucho los contenidos, hay que considerar que gran parte de este país, como lo mencionabas Laura, todavía no tiene electricidad y mucho menos tiene banda ancha. Pues fíjate que ahora que mencionas todo esto, pensaba que en el último ejercicio en el que se midió la llamada cuenta satélite de cultura por parte del INEGI, se dio a conocer que había caído no solamente el consumo, sino también la inversión en cultura del sector privado y del sector público, 25% a lo largo de la última década, que coincide con lo que estás mencionando, esta última década después de la crisis que veníamos de la de 2008, luego pandemia tenemos en 2009, entonces 25% del sector cultura, uno de cada 4 pesos que se invertían en el sector cultura desaparecieron en la última década, lo cual pues ya refleja una tendencia importante, es un 25%. Así es, Laura. Mira, para ponerlo en otros números, rápidamente, Rafael, antes para ponerlo en otros números,
Y este es un dato que me dio Eduardo Cruz Vázquez a propósito de un artículo que escribió en Paso Libre llamado La crisis del 2009, las barbas a remojar. El dinero equivalente de las donatarias, es decir, de la inversión privada en 2018 al sector cultura, equivale a lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia pagó a sus trabajadores en ese año. No, bueno, nada más para cerrar la reflexión e irnos a la pausa. Aurélien Barrot, este filósofo francés, firmó una carta en la que participa Juliette Binoche, Joaquín Phoenix, Penélope Cruz, la comunidad cultural internacional, hablando precisamente de los medios de consumo, de los medios de explotación, no solo del arte y del pensamiento, sino del planeta. Entonces, es interesante reflexionar cómo desde la cultura también se está pidiendo volver a una distinta normalidad que sea más congruente y coherente con los momentos que vivimos, con la pandemia que está enfrentando el mundo y con la reinterpretación que debemos tener de sociedad desde el punto de vista artístico, cultural, pero también político y social, para que esta crisis que ya bien señalan, pues nos golpee de una manera mucho menor de lo que se tiene previsto en este panorama. Con esto, después nos vamos a una pausa. Muy breve. Personal de enfermería, todos los que nos encontramos aquí, médicos, afanadores, camilleros, nos estamos enfrentando a una situación difícil. Son jornadas largas de trabajo. La verdad es que es muy triste ver cómo está llegando toda la gente o en las condiciones en las que llegan. Debemos tomar en serio la situación por la que estamos atravesando. Nosotros cuidamos la salud de toda la población. Somos un servicio que tienen que cuidar, apoyar y sobre todo respetar. Gobierno de México. La creatividad, el conocimiento de diversos materiales y la proyección de ideas al mundo material son las características que un diseñador requiere para desarrollar proyectos independientes. Diseñadores de moda, gráficos e industriales son algunos especialistas que la curadora y conductora Ana Elena Malé visita para conocer sus procesos creativos. Popular no tiene que ser rescatado de nada, sino al contrario, tenemos que aprender humildemente de eso. La guía del diseño en México, lunes 23:30 horas, por la señal 22.2 de Canal 22. Por eso todos los bebés cocodrilos son niñas. ¿Por la temperatura? Su pasión, los animales. ¡Ay, la pitó vive en este! Su misión, protegerlos. ¡Al rescate animal! ¡Ahí está! Su secreto, ¡salvando el planeta con el poder animal! aventuras con los cracks. ¡Vamos, vamos, vamos! Lunes a viernes, 5:30 de la tarde. 80 expertos de diversas partes del mundo se reúnen para reflexionar cómo se está manejando la información que tiene que ver con el COVID-19. Karen Rivera nos tiene toda la información. Asociaciones de periodistas y de comunicadores de ciencia se reúnen para reflexionar sobre el manejo de información relacionada con emergencia sanitaria causada por el SARS-CoV-2 en el Foro Virtual e Hispanoamericano de Periodismo Científico, edición COVID-19. Es la primera vez que más de 80 expertos de países como Chile, Colombia, España, Perú y México se congregan bajo la organización de Factual, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y el Centro Cultural de España en México. ¿Cómo hemos cubierto otros temas de ciencia, de salud? ¿Qué nos está faltando? ¿Por qué no estamos todavía permeando? Eso es justo lo que nos estaba revelando esta epidemia, que a pesar de la formación, a pesar de la especialización, a pesar de que existen estas asociaciones y medios que están pues intentando dar la mejor información posible, nos seguimos topando con muchísimos desafíos. Creemos que solamente mediante la colaboración, mediante la discusión y la reflexión en colectivo, ¿no?, que nos podamos sentar a hablar
cada uno desde su país, desde su contexto, desde su realidad, desde sus proyectos, podemos aprender del otro, evitar errores que han cometido otros y entonces ser mucho más enfáticos en nuestra forma de avanzar, nuestra estrategia. ¿Cómo lograr una cobertura ética, profesional y digna? ¿Cuáles son los derechos humanos de los pacientes? ¿Y cuál será el nuevo rol de las asociaciones de ciencia y periodismo después de esta pandemia? Son parte de los temas que se abordarán el jueves 14 y viernes 15 de mayo en estos últimos días del encuentro. La ciencia no da respuestas absolutas, que la ciencia no es inmediata, no es que tenga resultados, grandes resultados en poco tiempo, a veces ni siquiera después de mucho tiempo los tiene, ¿no? Y creo que eso hay no solamente que entenderlo como periodistas y como comunicadores, sino que también la ciudadanía, la gente que recibe esa información, tenga un poco más de ideas sobre cómo funciona la ciencia. Para escuchar las mesas del Foro Virtual e Hispanoamericano de Periodismo Científico, es necesario registrarse en la liga que aparece en su pantalla. Noticias 22, Karen Rivera. Y a propósito de ciencia, queremos felicitar al doctor Antonio Lascano, que hoy fue nombrado integrante de la Academia de Ciencias de América Latina y va a aportar todo su conocimiento para favorecer el desarrollo de la región de América Latina y del Caribe. Un fuerte abrazo, Antonio Lascano, y ya lo estaremos buscando, por supuesto, para platicar de este nombramiento y gran reconocimiento. Muchas felicidades al doctor Antonio Lascano. Y en otros temas vamos a platicar de música en el ámbito que tiene que ver con las sonoridades. Hasta el 22 de mayo se podrán inscribir en el programa permanente de fortalecimiento a jóvenes compositores. En el marco de la campaña Contigo en la Distancia, el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea CEPROmusic convoca a jóvenes compositoras y compositores no mayores a 35 años a postularse para ser parte del programa permanente de fortalecimiento a jóvenes compositores, edición 2020, cuyo objetivo es, como su nombre lo sugiere, estimular la creación artística de los nuevos valores musicales. Podrán participar creadores mexicanos y extranjeros residentes en el país. Los postulantes deberán presentar 3 partituras para diferentes dotaciones instrumentales, así como un proyecto de creación musical a desarrollar como parte del programa. Este proyecto consistirá en la creación de una obra compuesta ex profeso para el CEPROmusic, misma que podrá incluir un mínimo de 8 instrumentos y un máximo del total instrumental del ensamble, además de electrónica en la modalidad de soporte fijo. La duración de la obra deberá ser de entre 8 y 12 minutos. La selección de proyectos estará a cargo de un comité conformado por José Luis Castillo, director artístico del CEPROmusic, y 2 connotados compositores. Las postulaciones deberán ser enviadas cuanto antes al correo electrónico convocatoriascepromusic@gmail.com, dado que la fecha límite de recepción es el viernes 22 de mayo. La publicación de resultados se llevará a cabo el viernes 29 de mayo en el sitio web de CEPROmusic, cepromusic.imba.gov.mx. Posteriormente, los compositores seleccionados trabajarán en colaboración con el ensamble en 3 encuentros que tendrán como resultado la presentación pública de la obra realizada, que tendrá lugar en el marco del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, a celebrarse en octubre del presente año. Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria en el portal contigoenladistancia.cultura.gov.mx o enviar un correo electrónico para obtener más información a cepromusic.redesociales@imba.gov.mx. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México nos da acceso a muy buena parte de su biblioteca especializada a través de la plataforma Contigo en la Distancia. Más de 350 libros sobre temas, personajes y cronologías de México, así como programas de radio, conferencias y talleres, están disponibles para todo público en la plataforma Contigo a la Distancia y en la del INERM. Estamos hablando de más de 350 libros digitales, de 70 exposiciones, de más de 1000 videos que incluyen conferencias, talleres, cursos, de 112 expedientes digitales
y de diversas secciones especializadas, como son la de recursos para niñas, niños y adolescentes. Otra que es, por ejemplo, la de fuentes zapatistas, que es dedicada a Emiliano Zapata, y otra más sobre las constituciones de México. Si alguien quisiera tomar un curso de Historia de México, en el canal de YouTube del INER puede encontrar una oferta muy variada, ¿no? Desde historiadores que están reflexionando o que están compartiendo su conocimiento sobre la Revolución de Independencia, sobre la Reforma Liberal, sobre la Intervención Francesa, sobre la Revolución Mexicana, y los más recientes que son sobre los movimientos sociales del siglo XX, ¿no? Muchas de las exposiciones que ofrece el instituto y que se pueden visitar están en 360 grados y abarcan distintos temas de la historia de México. Estas exposiciones que son curadas o fueron curadas por investigadores del instituto ofrecen fotografías, pinturas y textos bastante explicativos sobre procesos importantes en la historia de México. Hay dedicadas a mujeres en la independencia, por ejemplo, hay sobre la Guerra de Reforma, hay sobre el gobierno de Benito Juárez, sobre la Intervención Francesa, sobre los distintos movimientos que participan en la Revolución Mexicana y también sobre procesos importantes del siglo XX. Hay una, por ejemplo, sobre la Segunda Guerra Mundial y su impacto en México, y otra sobre el movimiento de 1968. Otra exposición muy importante es la dedicada a Leona Vicario, que como ustedes saben, pues este año la Administración Federal lo dedicó a ella. Esta exposición estuvo en la galería de las rejas de Chapultepec, y ahora desde la Comunidad de la Casa se puede consultar, ¿no? Está dedicada a Leona Vicario, pero no solo a ella, sino a todas las mujeres que participaron en el proceso de independencia. Parte de su biblioteca especializada la integran materiales elaborados para público infantil y juvenil. Su oferta incluye además juegos multimedia como Adivina quién soy y Empaca y viaja en el tiempo. Tenemos una colección de 26 títulos dedicados a niñas, niños y adolescentes. Buena parte de ellos son biografías de personajes como Emiliano Zapata, como Venustiano Carranza, como Hermila Galindo, como los hermanos Cerdán, etcétera. Y también hay algunos más que se llaman palabrarios, que son interesantes también para descargas. Pero tenemos una sección dedicada en la página que es justo de recursos, que está pensada tanto para los infantes, pero también para sus maestros y para sus padres. ¿Qué pueden encontrar ahí? Lo que pueden encontrar son cápsulas históricas en video, pueden encontrar evidentemente estos libros, exposiciones, pero que están pensadas específicamente para público infantil. Recientemente pudimos poner ya en línea biografías infantiles, dos muy importantes, una de Sor Juana Inés de la Cruz y la otra sobre Leona Vicario. Estos materiales ya están en nuestra página, están también en el portal de Contigo en la Distancia y son descargables. Igualmente los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Es importante decirles que estamos generando también contenidos especiales que se enmarcan dentro de la coyuntura. Por ejemplo, estamos desarrollando contenidos para Twitter y para Facebook sobre historia de la medicina en México, sobre historia de la educación, sobre historia de los grandes procesos, y que es importante que la conozcan, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. La infodemia, este término que la Organización Mundial de la Salud define como una epidemia de noticias falsas en los medios digitales, llega a Canal 22. ¿De qué manera? No se pierdan terminando este espacio, Malditas Redes Sociales, con Gaby Talseca, que cuestiona el porqué y el para qué de la apropiación de los espacios digitales. Esto en un mundo donde las nuevas tecnologías permanecen y al mismo tiempo moldean nuestra forma de comunicarnos. Hoy el tema, la infodemia, al terminar este espacio 9 de la noche. No se lo pierdan, terminando Noticias 22. Vamos a hacer una brevísima pausa, sigan con nosotros. Susana a distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá. Ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así, serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México.
La plataforma Contigo en la Distancia se enriquece y ahora nos presenta un concierto de tambuco que lleva directamente hasta nuestras casas. En los primeros días de marzo, Tambuco ofreció 2 conciertos en Exteresa Arte Actual. Fueron 2 presentaciones en donde la improvisación y las percusiones dialogaron con la sonoridad del espacio. Y es que los muros de la iglesia amplifican y prolongan cualquier sonido que se emita. Son muy desnudos y muy vivos, ¿sí? En la brillantez del sonido que se refleja en ellos, y techos muy altos y con una gran bóveda. Entonces esto hace que la resonancia sea súper viva, y que si uno, por ejemplo, la prueba dando un aplauso, este aplauso se queda como unos 15 o 20 segundos flotando en el sonido. Entonces teníamos que ser empáticos con la resonancia de este lugar, o con el exceso de resonancia de este lugar, y entonces elegimos ciertos instrumentos de percusiones y cierta forma de tocar estos instrumentos que ciertamente se acoplara. Es decir, de nada nos iba a servir tocar pasajes muy rápido o llenos de tantas notas si después esto se iba a revolver con lo siguiente que tocáramos. Gracias a la tecnología y al esfuerzo que se está haciendo a través de la plataforma Contigo en la Distancia, es que se puede volver a vivir esa presentación, permitiéndole a uno como espectador percatarnos de cómo un instrumento cede su lugar a otro y de la importancia de los silencios en la improvisación. Precisamente una de las disciplinas de la improvisación, considerar que el silencio también suena, el silencio también es parte dramática del discurso musical, y es súper importante. Es generador de tensión o generador de distensión, según lo que toques atrás o adelante de este silencio. También era muy importante para percibir como escucha absolutamente cómo se comporta un sonido, de qué se compone, ¿sí? Para escuchar perfectamente sus 3 elementos: el ataque, que en nuestro caso es el contacto, la percusión con el instrumento. Después del ataque, la sonoridad, la elongación de este sonido, y posteriormente el decaimiento. Tambuco, quien ha tenido que hacer un alto en sus presentaciones internacionales por los momentos de salud que se viven, reconoce que para esta improvisación parten de una estructura, de una base para lograr una armonía y aprovechar al máximo la acústica del espacio. En términos musicales, quisimos estructurar la improvisación a partir de ciertos puntos fijos. Un punto fijo es la textura, el timbre de los instrumentos. Entonces vamos a organizar la improvisación de una forma tímbrica que nos permita tener o darle cierto tipo de unidad que le permita al público sentir que es guiado de la mano, ¿sí? De alguna forma, y sienta que hay una progresión, existe un progreso y que se está moviendo. La improvisación empieza con campanas. La improvisación después puede incorporar instrumentos metálicos, por ejemplo. Después podemos saltarnos a instrumentos de madera o instrumentos metálicos que tengan una resonancia muy corta. Después instrumentos metálicos como platillos o gongs que se expanden y que tienen una resonancia más larga. Después podemos pasar los instrumentos de madera. Después podemos utilizar teclados, es decir, instrumentos que nos dan frecuencias definidas, notas definidas, ¿sí? Entonces, es una de las constantes que uno podía encontrar en la improvisación. Por eso le llamamos
improvisación estructurada. Para escuchar el concierto, lo único que debe de hacer es entrar a la página contiguoaladistancia.cultura.gov.mx y en el buscador poner Tambuco. Con información y texto de Alberto Aranda, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, pues ojalá puedan escuchar a Tambuco y muchas de las cosas que están en esta página, Contigo a la Distancia. En el caso concreto de Tambuco, que son algunas de las agrupaciones que en Canal 22, en Noticias 22, hemos seguido a lo largo de todos estos años y hemos sido testigos de esa variedad impresionante de proyectos que han presentado. Al escucharlos, uno siempre tiene en la memoria las colaboraciones que han hecho con músicos de diversas partes del mundo y también los momentos que han estado también viajando. Alguna vez se les entrevistó a Jacaranda Correa cuando estaba con nosotros en Noticias 22, lo entrevistó a Ricardo Gallardo cuando Tambuco andaba dando una gira por allá en China. Bueno, visiten la página, disfruten de ese concierto, así como también los invitamos a visitar la página del Premio Nacional de Periodismo, porque la edición 19ª de este premio ya ha abierto su convocatoria para concurso y podrán participar o podrán concursar los trabajos que se presentaron desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre de ese año. ¿Qué te parece, Rafa? Fascinante la propuesta, a participar cuanto antes. La fecha de inscripción termina el 6 de julio y los trabajos ganadores se estarán dando a conocer por ahí del 13 de noviembre. Entonces la página aparece en este momento en su pantalla. Inscriban sus trabajos y a competir por ese premio que está bastante jugoso. Son 50,000 pesos, además una escultura de Juan Soriano, un diploma y el reconocimiento, por supuesto, de la comunidad periodística a propósito de este trabajo que ahorita para el 2021 va a estar muy interesante a propósito de lo que ha sido esta contingencia y la pandemia a nivel global. Por lo pronto, los del 19 a participar, Weman, y con esto, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa? Sí, tenemos mucho más al regresar. Por ahí lo que habías anunciado, Rafael, hay una persona que ya está a punto de conversar con Laura Barrera. México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. El camino que fue desde la antorcha del hombre de las cavernas hasta la bombilla de luz fue un camino largo. Un paso muy importante, aunque nos parezca extraño, fue la invención de la vela de cera de abeja. Otro momento clave fueron los quinqués. Los inventos nuestros de cada día. Nuevo capítulo. Héctor Zagala Reguín presenta El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal. Miércoles, 20 horas. Clic-Clac aumenta su horario. De lunes a viernes de 13 a 19 horas. ¿Están listos? Sábados de 12 a 17:30 horas. ¿Ser o no ser? Domingos de 12:30 a 13 horas. A partir del 23 de marzo. Miren esto. Clic-Clac, asómate. Consulta nuestra programación. Es martes de enfoques y bien sabes, mi estimado Weman, que a mí no me gusta spoilearle a Laura Barrera, pero es muy tarde, ¿no crees, Weman? Sí, ya desde el inicio de Noticias 22 ya lo habíamos cantado. Así es, se trata de un gran artista que, insisto, los invitamos a que nos visiten en Noticias 22 Digital, donde hay una conversación con él, y en Semanario N22 el próximo sábado también vamos a hablar sobre un proyecto que tiene bien bello. Vamos, Laura, te escuchamos. Dibujos vectoriales, nubes de insectos potencialmente peligrosos, alfabetos codificados y sí,
Cubrebocas forman parte de los elementos gramaticales que ha usado para hablar de asuntos complejos, pero también de ideas, de experiencias, de preocupaciones simples y llanas que a todos nos importan. La justicia, las relaciones sociales, la colaboración, la solidaridad y las calamidades que nos acechan. Bienvenido, Carlos Morales, a quien recibimos a distancia, vía remota, en Enfoques, para platicar un poco de tu trayectoria y de proyectos que estás realizando. Carlos, me gustaría empezar preguntándote, tú eres hijo de otro gran artista, de Carlos Aguirre. ¿En algún momento pensaste en hacer otra cosa? Tú creciste viendo artistas, viendo pues el arte contemporáneo de una manera muy, muy natural. ¿Tuviste la idea de hacer algo más, algo diferente? Sí, por supuesto, porque además no solo soy hijo de un artista, sino que mi mamá también es artista. Ella se llama Rowena Morales. Entonces, acabé siendo hijo de dos artistas. Y la verdad, lo que quería desde el principio era revelarme, y me hubiera gustado hacer cualquier otra cosa, pero como no era muy bueno en la escuela, me dediqué al arte y pues me quedé en esto. Ahora, tú trabajas mucho con psicoanalistas, con gente del mundo de la ciencia, así que de algún modo estás vinculado con todos esos universos de muchas maneras. Ahora, tú en buena medida te formaste en el extranjero, estuviste un buen tiempo en Holanda. ¿Esto te acercó o te alejó de nuestro país? Pues es una pregunta compleja porque pues viví muchos años afuera, o sea, viví más de 10 años afuera, entonces de alguna forma eso se vuelve una experiencia realmente de volverte extranjero. Entonces es paradójico porque de alguna manera vas aprendiendo de otra cultura, te vas integrando, te vas volviendo, por decir en mi caso, cada vez más holandés, te dejas influir por esas culturas, pero a la vez vas creando una relación muy fuerte, porque también cuando estás fuera de tu casa, cuando estás, digamos, fuera de tu país, es cuando piensas a veces más en tu país, ¿no? Entonces, mucho de digamos, de mi fascinación por nuestra cultura, por interesarme cómo funciona México, qué es México, cómo es la cultura popular en México. O sea, por ejemplo, el tema de los luchadores fue algo que me importó sobre todo al principio de mi carrera, pues fue algo que se fue gestando poco a poco durante esa, digamos, prolongada ausencia, ¿no? Durante ese tiempo de extranjero. Entonces, bueno, creo que aprendí de los dos lados. Tal vez hay algo de holandés en mí. Cierta manera, tal vez, de concebir las cosas, de hacer mi trabajo, tal vez cierta estética. Pero a la vez, pues sí, siempre me he sentido muy ligado, digamos, a México y también la ciudad donde nací y donde vivo. Fíjate que bueno, te imagino ahora que estás contando eso, muy chavito recorriendo los museos, viendo a Rembrandt en el Rijksmuseum, por ejemplo, y al mismo tiempo pensando en esto de la lucha libre, pues qué explosión de imágenes debías haber tenido. Sé que empezaste a generar obra muy joven, muy pronto, pero te tardaste un poquito en exponer ya de manera formal, ¿no? Sí, pues yo creo que también eso tenía que ver con el ser hijo de artistas, que pues necesitaba encontrar, digamos, mi propia manera de ser artista, ¿no? Y eso que se dice ahorita tal vez fácilmente, pues sí me tomó varios años. Para empezar, tengo el mismo nombre de mi padre y el mismo apellido, entonces lo primero que tuve que hacer fue cambiarme el apellido, juntarlo con el de mi madre, me volví a Morales, por eso me llamo Carlos Morales, y bueno, no solo eso, sino empezar a pensar en qué es mi propia obra, cómo podría ser esa propia obra. Y justamente la mejor estrategia o la táctica que tomé fue como intentar alejarme del mundo del arte. Digo, en efecto, estudié allá, fui a visitar todos estos museos. Fueron museos donde los que me formé, por ejemplo, el Stedelijk Museum o el Rijksmuseum. Pero también, justamente, lo interesante fue empezar a interesarme en cosas fuera del mundo del arte. Por ejemplo, el mundo de los luchadores, porque es un lugar donde la gente se inventa a sí mismo. Es algo que me parece muy interesante de ellos. Se inventan un personaje, lo viven en su realidad cotidiana, pero también en su realidad profesional. Entonces fue como una manera también de irme como adentrando a otros mundos, ¿no? Carlos, bueno, tú has hecho performance, has hecho obra visual, obra plástica. ¿Te consideras un artista conceptual? ¿Qué te genera este término? Pues,
o sea, sí, o sea, en un nivel, digamos, histórico, sería parte del arte conceptual, tal vez porque sí hay una parte que surge a partir de conceptos, de conceptualizar, ¿no? Pero a la vez, pues tengo también mucha afinidad con lo visual, o sea, también hay una parte de mí que soy muy gráfico, una parte que mucho lo comunico, muchas de las obras terminan siendo obras gráficas. Entonces es difícil, yo creo que también ya es un momento que es difícil o tal vez ya no es tan importante definirte sobre qué tendencia de arte representas o a qué te adhieres, pero tal vez lo importante ahorita es más como intentar crear, digamos, tu propia obra y generar una especie como de camino con esa obra, como crear una biografía con esa obra. Efectivamente, como que va siendo a través de capas el trabajo que vas realizando, no son piezas aisladas. Y además también el arte conceptual tiene que ver con interpretación. Yo creo que todo el arte, todo el arte tiene que ver con la interpretación. ¿Qué te ocurre con el público? ¿Cómo te relacionas con él? Y al mismo tiempo, cuando hay una interpretación que quizá no es la tuya y que tiene el público, ¿qué te provoca? Pues justamente es un punto muy importante en mi obra, porque siento que, o sea, el arte no es solo lo que yo como artista hago y represento y dibujo en mi mesa de dibujo, sino que realmente el arte se vuelve el momento en que se vuelve público. O sea, el momento en que lo exhibes, ya sea en un museo, ya sea en la calle, ya sea en las redes sociales, el momento que se abre a la interpretación del otro, es el momento en que empieza a funcionar como arte. Sea una pintura, sea una instalación, sea algo muy conceptual, pero digamos, esa interacción con el público es la que justamente uno busca. Por decir, es como un músico. Es en el momento del concierto cuando su música realmente tiene sentido, ¿no? Porque ahí hay gente, digamos, interpretándola. A mí en especial me interesa mucho que la interpretación provenga del público. O sea, me interesa la interpretación del público. Es no tanto yo decirles qué tienen que pensar o de qué trata la obra, sino más bien escuchar qué les motiva a ellos la obra y qué ve la gente en la obra. O sea, obviamente hay ciertos temas que están claros, hay cosas que siempre están ahí, que se ponen a propósito, pero sí es bonito, o para mí me vuelve incluso fascinante, cuando la interpretación del público es la que empieza a darle forma a un discurso. ¿Y qué pasa con la crítica? Ahí no creo que sea igual. No me digas que es igual, porque con la crítica debe haber una relación totalmente distinta. Ahí es más complejo, porque pues claro, la crítica es, digamos, lo que, por decir, le da un parámetro a tu obra, lo que define si es buena o mala. Pues como todo mundo, o sea, cuando te toca una mala crítica te da mucho coraje y luego te toma unas semanas, días, meses digerirlo. A veces terminas incluso agradecido porque a veces esas críticas que son duras te permiten generar cambios. Y claro, lo mismo ocurre al revés, o sea, cuando te dan una buena crítica y te sientes reconocido, pues también te da mucho gusto, es algo que también te motiva mucho. Y bueno, a veces también es muy valioso oír buenas críticas. Eso sí, y bueno, yo creo que hay un tripié por ahí que es la crítica, el público, en la obra del artista, y están los curadores, curadoras, los comisarios. A muchos se dice que en el arte contemporáneo ahora priva la tiranía de la curaduría, que son los que ordenan, que mandan, que dicen esto sí, esto no. ¿Cuál ha sido tu experiencia en términos muy generales con esto? ¿Te ha tocado ser víctima o ser beneficiado, no lo sé, por los curadores? ¿Cómo ha pasado esto? Pues ya llevo como 30 años en esto, entonces de alguna forma me ha tocado de todo. Se dicen muchas cosas, bueno, es como sin curadores tal vez no habría artistas, sin artistas tal vez no habría curadores, o sea, es difícil. Sí tengo que reconocer que cuando tienes la oportunidad de trabajar con un buen curador, realmente es una diferencia increíble. Es un cómplice, es una persona que te ayuda a pensar, piensas junto con el curador, te ayuda a desarrollar un discurso, a darles palabras a las cosas, a tener una amplitud. Incluso ya en el acto mismo de crear la exhibición, o sea, de pensar cómo ordenas la obra en el espacio, cómo lo utilizas. O sea, yo, pues te digo, me ha pasado de todo. Cuando trabajas con un buen curador es como ponerte un buen traje. O sea, realmente te sientes increíble. Es muy, muy bueno. Entonces, sí,
creo que es importante, es parte, digamos, del esquema que se necesita de alguna manera, ¿no? Carlos, bueno, ahora que mencionas todo esto de tu obra, todos los medios que has utilizado, a mí personalmente, desde el punto de vista plástico, me parece que siempre hay dibujo. Yo veo mucha estructura de dibujo en todo lo que haces. Y por otro lado, hay otra tendencia que tienes que es muy, muy social. Y justamente, Mancini hablaba al inicio del programa, la tercera semana de abril, por ahí se difundió un proyecto de ayuda y protección sanitaria dirigido a personas que trabajan en la economía informal en las calles de la Ciudad de México. Es una iniciativa que sí, desde luego es de ayuda, es de apoyo social, y es a la vez un proyecto artístico, o es una de las dos, o es ambas. ¿Nos puedes explicar? Sí, no sé si es, o sea, no me gustaría declararlo arte, no sé si es arte, creo que es un proyecto que reacciona al momento, o sea, tiene que ver con este momento, tal vez no lo hubiera pensado jamás en otro contexto. Realmente tenía que ver con con la realidad de México, que mucha gente tiene que seguir trabajando en la calle, que tenemos una realidad social donde 50% de la gente trabaja informalmente. Y por otro lado, esa discusión que empezó sobre la necesidad de los tapabocas o no, o cómo, que se fue, digamos, poco a poco perfilando a que se volvió claro que era importante tenerlos. Entonces yo sentí que era importante como artista o como persona, diría más, reaccionar, o sea, como hacer algo al respecto. Se dio la situación donde, por ejemplo, Janet Martínez, que es mi colaboradora aquí en el estudio, su familia son costureros, que también pensé, es bien importante que la gente, que las familias sigan teniendo trabajo, porque el problema, además de la pandemia, no es solo la salud, es, digamos, el problema económico. Entonces, ¿cómo estimular eso? ¿Cómo generar algo, por más pequeño que sea, que pueda, digamos, aportar de alguna forma, ¿no? Declararlo arte, no sé, no sé, es curioso porque tiene una referencia muy, muy grande a una obra que hice hace 20 años para la Bienal de Venecia, que era justamente una máquina de producción de zapatos rojos, y ahora estamos produciendo una maquiladora de costureras, los cubrebocas rojos, se parece, pero también creo que eso es natural, porque de alguna forma pues no dejo de hacer las cosas desde mi posicionamiento de quién soy, que pues soy artista, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos también es colaborar con una ONG, colaborar también con mi galería, con Kurimansuto, donde ellos me ayudan a conseguir dinero para poder financiarlo. Los talleres de costura crean los tapabocas o los cubrebocas y se distribuyen a la gente, por ejemplo, a los trabajadores de limpia, a trabajadores o vendedores de tianguis, a organilleros, o sea, a la gente que está trabajando en la calle a través de una ONG que se llama Huego, que justamente trabaja con ellos. Bueno, pues entonces ahí está este proyecto de un gran contenido hacia la sociedad. Y si pensamos en las premisas de Marcel Duchamp, diríamos que también es arte porque lo está haciendo un artista. Y hay una galería y seguramente podremos colaborar y nos volveremos un poco coleccionistas de esto. Carlos, tenemos unos cuantos segundos y siempre despedimos esta sección con 3 preguntas del cuestionario Proust. De bote pronto, de primera respuesta. Okay. Dime, por favor, la primera, ¿qué superpoder te gustaría tener? La teletransportación. Me encanta, yo coincido. ¿Qué te puede hacer enojar mucho? Pues me molesta tanta injusticia, la verdad. Y finalmente, ¿qué te gustaría cambiar de ti mismo? De mí mismo, pues me gustaría tener pelo, tal vez en la próxima. Agradezco mucho la sinceridad y esta charla tan rica, tan deliciosa que acabamos de tener. ¿Cómo ven, compañeros? No, pues siempre es... Sí, un honor tener a Carlos Morales aquí. Bueno. Así es. Bueno, hemos tenido el gusto de seguir su trabajo a lo largo de los años de Canal 22 y es fascinante siempre las provocaciones también con las que nos confronta. Muchas gracias, Y qué increíble hacer esta plática así, qué interesante. Sí. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí y mucho éxito y celebramos de verdad esta gran labor que están haciendo con los cubrebocas. Muchísimas gracias y bueno, que estén muy bien, Gracias, Iván. Muchos saludos a todos. Muy buenas noches.
Y nos vamos a despedir con música como es costumbre. Hoy recordamos a Jules Massenet, a 178 años de su natalicio, uno de los grandes compositores franceses. Le tocó ver el éxito a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, obras hermosas como Thais y su famosa Meditación, obras también muy importantes como El Cid, y esta que les regalamos un fragmento de Manon Lescaut, con dos grandes, Rolando Villazón y Ana Netrebko. Muchas gracias. Pues, dicho esto, nos vemos el día de mañana y disfruten. Ahora, los apoyos